Bien, jóvenes, buenas tardes. Chicos del cuarto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Bueno, vamos a desarrollar el tema de sociales con nuestro tema de la semana, el fin de la guerra y sus consecuencias. Ya habíamos visto, antes de ello, cuáles habían sido tanto lo que sucedió durante la Guerra del Pacífico. Hemos visto también la campaña tanto marítima y la campaña terrestre, ¿verdad? Después pasamos a ver lo que es, el fin de la guerra y sus consecuencias. Hemos visto este tema sobre el declive de la resistencia, ¿ve? En el cual pues se presentaron dos personajes. A ver si me hacen recordar, chicos, cuáles son estos dos personajes y qué es lo que querían. A ver. Andrés Avelino Cáceres Muy bien. ¿Y el otro? Iglesias. ¿Verdad? ¿Qué es lo que decía Iglesias? ¿Quería continuar o no quería continuar con la guerra? No quería continuar. No quería. Iglesias. Quería la paz. Quería la paz, ¿verdad? ¿Y qué quería Andrés Avelino Cáceres? Seguir luchando. Seguir adelante, ¿verdad? Continuar defendiendo nuestra patria. También hemos visto el Tratado de Ancón, ¿sí? Hemos visto el Tratado de Ancón, que fue dado el 20 de octubre de 1883, donde los representantes peruanos, José Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar, junto al plenipotenciario chileno Jovino Novoa, firmaron el Tratado de Ancón. Este tratado fue ampliamente favorable a Chile y establecía, entre otras, las siguientes condiciones. Vamos a ver cuáles eran estas condiciones. Uno, la cesión a perpetuidad de los territorios de Tarapacá, que se extendían desde el río Camarones al norte hasta el río Loa al sur. También tenemos la retención por un lapso de 10 años de los territorios de Tacna y Arica. En ese lapso estarían sujetos a legislación y autoridad chilena. Al concluir el plazo, se organizaría un plebiscito en el que la población de ambas provincias decidiría si se integraba a Chile o al Perú. Pero este tratado, pues casi como que no lo han cumplido los chilenos. Llegaron los 10 años y no había cuándo se iba a devolver al menos Tacna al territorio peruano. Entonces tuvo que pasar como 15 años más para que Tacna regrese a nuestro territorio. ¿Ve? Y eso por protesta propia de la población. No, porque ellos ya no querían pertenecer a Chile, porque en todo ese tiempo, estamos hablando más o menos de 25 años, chicos, en todo ese tiempo hubo chilenización ahí en Tacna y en Arica. O sea, todo el gobierno, todos tanto las órdenes religiosas, todas las autoridades eran chilenos, ¿no? Hasta incluso los profesores de los colegios eran chilenos. Entonces ahí pues la población veía cuál es la diferencia, ¿no? De poder pertenecer a otro país y de ser peruanos. Ya entonces la propia población se juntaron y comenzaron pues a pedir, a hacer manifestaciones y todo para poder regresar a pertenecer al territorio peruano. Y tenemos
lo que son las consecuencias de la guerra. Vamos a ver dentro de ello las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, las políticas, culturales y psicológicas. Todas las consecuencias que se dan, pues, después de una guerra. En agosto de 1884, las últimas tropas chilenas salieron del país, con lo que se daba fin a la ocupación. La guerra, sin embargo, había dejado un país devastado y sumido en la peor crisis de su historia. Y vamos a ver, ¿no?, cuáles fueron las consecuencias. En las consecuencias económicas, la infraestructura del país quedó destruida y la economía paralizada. Las grandes ciudades como Lima y las haciendas habían sufrido la imposición de fuertes cupos de guerra. Además, el sistema de comunicaciones quedó seriamente dañado. Las exportaciones cayeron a una cuarta parte, mientras que los ingresos del Estado de 35 millones de soles en 1879 se redujeron a poco más de 1 millón en 1883, porque, entre otros motivos, los ricos yacimientos de salitre pasaron a manos chilenas. Asimismo, la élite comercial limeña sufrió la pérdida de sus empresas, mientras que los sectores populares se vieron afectados por la creciente inflación. ¿Ve? Eso es en lo que respecta a la consecuencia económica. Definitivamente, pues, después de una guerra, ¿no?, toda nuestra economía va a quedar abajo y como resultado va a haber una creciente inflación. Ya, eso es en el ámbito económico. A ver, pasamos a ver en lo que es sociales. La guerra, conflictos sociales entre propietarios, trabajadores y campesinos. Ya se va a dar un enfrentamiento, ¿no?, social entre propietarios, trabajadores y campesinos. Así, mientras que los culíes chinos habían apoyado a las tropas chilenas contra sus opresivos patrones, los campesinos del centro del país, armados como montoneras, desafiaron el control de los gamonales. En la Sierra Sur, los campesinos indígenas tuvieron que afrontar los costos materiales de la guerra, lo que debilitó a sus comunidades y permitió el avance de las haciendas. ¿Ves? Mira, en el aspecto social, chicos, aquí los chinos culíes, ustedes el año pasado hemos hecho eso. ¿Quiénes eran los chinos culíes? Chinos culíes que habían venido a trabajar en las haciendas de los grandes gamonales, de las personas que tienen tierra, grandes extensiones de tierra, ¿no? Los chinos culíes, ellos son los que pues vienen, ¿no?, a trabajar para ellos, y ellos precisamente, bueno, esto ya fue por exigencia de los chilenos, ¿ve?, tuvieron que apoyar a la guerra, pero no a Perú, paradójicamente no a Perú, sino vinieron a apoyar a los chilenos. Ellos apoyaron a los chilenos. Y también aquí nos hablan de una parte de los montoneros. ¿Quiénes eran los montoneros?
Los montoneros cumplieron un rol bien importante en la guerra, chicos. Como los mamonales, ellos solamente en ese entonces no se dedicaban a cuidar sus tierras y hacían que los chinos culíes se enfrenten a los peruanos, que estén a favor de los chilenos. Entonces, ¿qué hicieron los montoneros? Empezaron a saquear a los grandes mamonales. ¿Para qué? Para que todo lo que saqueaban lo llevaran al ejército de la resistencia de la sierra y también darle parte de lo que ellos recogían, lo que ellos saqueaban, darle a la población de la sierra. O sea, ese papel han cumplido los montoneros, y los montoneros solamente eran pues personas así, los varones, sino también habían mujeres, pero mayormente eran varones. Se han cumplido esto, ¿no? Entonces por eso se les menciona aquí tanto a los chinos culíes que lucharon en contra de los peruanos y a los montoneros que cumplieron una función muy importante. Todo lo que saqueaban a los amonales le llevaban para el ejército peruano, ¿no? Porque, y también no solamente para el ejército peruano, sino para la población especial de la sierra. Estos montoneros estaban, ¿no? En la sierra. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que son consecuencias políticas. Aunque la élite civil había hecho grandes intentos por estabilizar políticamente al país, el caudillismo militar se vio nuevamente fortalecido después de la guerra. Pasamos a ver en el aspecto cultural. Durante la guerra, las actividades educativas, científicas y culturales se redujeron al mismo. Además, los chilenos en su retirada se llevaron valiosos tesoros culturales, como los 58.000 volúmenes de la Biblioteca Nacional. ¿Ve lo que hicieron los chilenos encima? ¿No? Se llevaron más o menos 58.000 volúmenes de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Aparte, tenemos por último lo que es las consecuencias psicológicas. Los estragos más indelebles de la guerra fueron de orden psicológico. La derrota marcó profundamente la mentalidad de los peruanos, pues imprimió en la población un ánimo de marcado pesimismo. En ese contexto, no solo había que reconstruir la economía y reorganizar la sociedad, sino también recomponer la mentalidad y la autoestima de la nación peruana. ¿Ve? Imagínense todas las consecuencias que el Perú ha tenido que enfrentar, ¿ve? Después de la guerra con Chile, tanto en la economía, tanto en lo que es lo social, lo político, ¿ve? Acá en lo político, pues ha demorado un poco en estabilizar políticamente al país. El caudillismo militar se vio nuevamente fortalecido después de la guerra. Aquí van a aparecer caudillos políticos y mayormente esos caudillos políticos van a ser pues militares. Militares que han participado en la guerra del Pacífico. Pues en el aspecto cultural ya sabemos que ellos prácticamente robaron, ¿no? O saquearon la biblioteca nacional. Se llevaron informaciones muy importantes de esta biblioteca que teníamos aquí en la Biblioteca Nacional. Y en lo psicológico, el daño mental, porque dejó a toda gran parte del territorio peruano, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra.
¿Ve? Porque la guerra de lo que es la resistencia terrestre mayormente se llevó a cabo en la parte sur de nuestro país, en Lima y en la sierra. Entonces, ve, quedó daños psicológicos para la población, ¿no? Que muy difícil se han tenido que recuperar. Más que nada las personas mayores, los adultos mayores, los niños, ¿ve? Las mujeres, ¿no? Que en ese entonces, como les vuelvo a repetir, como les dije en la primera sesión que hemos tenido, los chilenos, pues chicos, ellos, cada que iban, más que nada los abusos eran cometidos en la sierra, ¿ya? Llegaban en las madrugadas, entraban a las casas, ¿no? De una sola patada lo rompían las puertas de las casas, ingresaban, no les importaba si habían ancianos, no, si habían niños, mujeres, lo importante era saquear esa casa, hasta incluso los chilenos llegaron a violar a las mujeres, o sea, hubo un desastre, pues aparte de soportar la guerra, ¿no? Y las cosas que hicieron los chilenos. Ya, entonces hemos visto, ¿no? Las consecuencias de la guerra. Bien, jóvenes, entonces con este tema hemos terminado de desarrollar, ¿no? Nuestro tema de la semana, que es el fin de la guerra y sus consecuencias. Ya hemos visto aquí el declive de la resistencia, ¿no? Con dos personajes, uno que quería continuar con la guerra, como es Andrés Avelino Cáceres, y el otro que ya quería firmar, ¿no? La paz, como es Miguel Iglesias. Hemos visto también que esta firma el Tratado de Ancón, y hemos visto por último las consecuencias de la guerra. Ya, entonces ese ha sido el tema de la semana, jóvenes, ya, el fin de la guerra y sus consecuencias.